Aquí empieza Lecciones para hoy. Un viaje al corazón de la palabra de Dios, con un ambiente de estudio, oración, investigación, historia y misión. Bienvenidos. Hola queridos amigos, sean bienvenidos a su programa Lecciones para hoy. En esta oportunidad quiero hacerles un anuncio especial. El 30 de este mes de marzo del año 2021 estaremos haciendo un sorteo para los seguidores del canal. Los que estén interesados en participar de este sorteo tienen que quedarse al final de este video. Se les va a enlazar con un video donde están todos los detalles y las especificaciones para que puedan participar de este sorteo. Sin más, entramos en materia de nuestro estudio del día de hoy, la lección número 10 titulada Lograr lo imposible. El versículo base de nuestro estudio se encuentra en el libro de Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestro estudio comprende los capítulos 50, 51, 52 y 53. Vamos a ver en tres partes el resumen de este estudio. La primera parte tiene que ver con el Señor como siervo sufriente. Jesús como siervo sufriente. Que el Señor, ese mismo Señor, Rey del universo, Príncipe de paz, Consejero, admirable, Emmanuel, Dios con nosotros, ese mismo Señor vendría a hacerse siervo para rescatar a la raza humana. Se cuenta que en épocas pasadas, Fox, un ciudadano chino que era cristiano, quiso rescatar a sus compatriotas que por razones de la vida se hacían esclavos o se vendían como esclavos para trabajar en las minas de África. Él no tenía ningún contacto ni una forma para poder contactar con ellos. La única forma fue haciéndose también esclavo. Entonces se vendió como esclavo por un espacio de 5 años. De esa manera él llegó a entablar conversación y amistad con sus compatriotas que estaban esclavos en estas minas en África. Fox murió después de un espacio de tiempo, pero sin antes de que las 200 personas aceptaran a Jesús como su Salvador. Este es un ejemplo maravilloso de entrega por los demás. Pero sin embargo, hace 2000 años antes, como ya decíamos, el Rey del universo, el mismo Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a la tierra haciéndose siervo para liberar a la raza humana. Encontramos que Isaías, para enseñar y para persuadir, nos desarrolla una rica estructura de temas recurrentes de manera sinfónica, de manera que si no lo entiendes por una forma, de otra forma entiendas lo que quiere decir acerca del Mesías. Y dice que lo verán los reyes y se pondrán de pie los príncipes, lo verán y se inclinarán. Aquí en Isaías 50 vemos que el valle es más profundo para el tierno maestro cuyas palabras sostienen alcanzado. El camino a la vindicación surca el abuso físico. En nuestra cultura, el abuso físico no es bien visto. En la cultura occidental era cuestión de vida o muerte, este tema de la dignidad. Y si algún miembro de alguna familia, de algún pueblo, de alguna nación, era tratado de la manera como Jesús fue tratado, como sería tratado este siervo sufriente, tendría que estar bien protegido, porque la víctima, si se recuperaba de alguna otra forma, al menor descuido, cobraba venganza, había represalias, o sus familiares, su clan, podía hacerlo. Un antecedente bíblico es como el rey David conquistó al reino de Amón, tan solo porque el rey de ese reino le rapó la mitad de la barba a sus siervos y también los envió cortados las vestiduras de atrás de las nalgas. Es por esa razón que al venir Jesús y hacerse siervo y ser tratado de esa manera, hizo el sacrificio más grande. Nosotros podemos decir ahora que te den una cachetada, no es mucho, pero en ese tiempo era una cuestión de vida o muerte, como ya dijimos. Del capítulo 52, el versículo 13 en adelante,
encontramos un poema que está dividido más o menos en 3 partes. La primera parte nos habla de un ser que es exaltado, del siervo que es exaltado por encima de todos. Aquí encontramos en el versículo 13 donde dice: aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy por alto. Una exaltación que hace. Pero en el versículo 14 cambia dramáticamente la escena y dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Obviamente ningún rey terreno, teniendo todo el poder y la fuerza para sostener su reino, se haría siervo de esta manera como se sometió Cristo. Pero después encontramos en este mismo poema, dice: subiré el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. A pesar de que este siervo viene a hacer sacrificio por los hombres, pero los hombres no lo desearon. Su pueblo, el pueblo de Israel, lo rechazó. Ahí en San Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El mismo pueblo de Israel lo rechazó al elegir a un emperador mundano, a un rey mundano, a César, antes que a Jesús. Ellos estaban rechazando a su rey, al rey del universo, que a pesar de haber sido rey se hizo siervo para venir y mostrarnos el reino, para venir y liberar a sus hijos del pecado. El versículo 3 del libro de Isaías, del capítulo 53, tiene una profundidad bien amplia. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es lo que hizo Cristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es obvio que todos los cristianos han entendido de alguna otra forma que Jesús murió en su lugar. Jesús murió por aquel que acepte el sacrificio y se arrepiente de sus pecados. Jesús vino a rescatar. Y entonces es ahí donde el castigo, en lugar de venir al hombre que merecía el castigo, vino Cristo. Y el castigo de nuestras rebeliones y de nuestros pecados fue sobre él. Saben, queridos amigos, nosotros, cada momento que nosotros ofendemos a Dios, estamos crucificando al Maestro, estamos crucificando a Jesús, estamos hiriéndolo. Fue que Dios mismo colocó el castigo que merecía, el castigo que merecíamos nosotros como seres humanos, fue sobre Jesús. Porque nosotros ya nacimos condenados. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, y así pasó a todos los hombres, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero allí en el mismo libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 23 nos dice: por cuanto la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Jesús que vino a morir y a pagar el precio de haber transgredido la ley de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Versículo 7. Entendemos que Jesús vino a morir por nosotros, a sufrir por nosotros. Y ahora vemos al Mesías como el Redentor y Rey. Es de hecho que de alguna manera el capítulo 52 enfatiza 2 etapas de la obra del servicio mesiánico, del servicio de Cristo. Después de la experiencia vicaria o de la experiencia sufriente de Jesús, después de la deshonra, después del sufrimiento, después de haber pagado el precio en la cruz del Calvario. Por eso dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Isaías 53:10. Esta es también la imagen de Isaías 52 a partir de la segunda mitad, por ahí por el versículo 9. La escena del pueblo redimido ya no incluye la imagen del siervo sufriente,
sino más bien de la imagen de un guerrero valiente que desnudó su santo brazo. Isaías 52:10. El brazo santo es el símbolo de su poder, lo que hace posible el rescate de sus hijos en esta tierra. La escena aquí en Isaías 52 nos impresiona con su poder y su majestad. En su centro está la imagen de un comandante, el líder exaltado. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Hay una razón maravillosa para su exaltación. Se debe al éxito final de su ministerio. El Señor anuncia la exaltación de su siervo debido a su muerte sustitutiva y su victoria sobre la muerte, que satisface la deuda por los pecados de su pueblo culpable y de los gentiles. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, dice en Isaías 52, 14, 15, y asombrará muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca. Todas las naciones serán testigos de su exaltación, ya que como está escrito, él será exaltado ante los ojos de las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Por eso que todos los acontecimientos que sucedieron de la entrada a Jerusalén, esa semana en donde sucedieron acontecimientos de trascendencia, no solamente del pueblo de Israel, sino de trascendencia internacional, pero también de trascendencia del universo incompleto. Cuando nosotros vamos y vemos todo eso, el día central es el día en que Jesús expuso su vida. Pero aún más importante es ese día en donde Jesús se resucitó y se levantó victorioso sobre la muerte, venciendo al pecado. La siguiente etapa del cántico, si bien técnicamente hablando según el orden que aparece en este libro realmente de Isaías, es la primera parte. Trata al Mesías como rey. El Mesías ha redimido a su pueblo. La obra se ha completado. Ahora los mensajeros del rey dicen: Sión, tú eres reina. Tus centinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría. Y como se anunció anteriormente, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Es de esa manera como Cristo finalmente triunfará sobre el pecado. El enemigo es un enemigo vencido, como hemos dicho anteriormente en estos estudios. No importa cuán dura ha sido la lucha, Jesús ha vencido. Jesús venció al mal con el bien y nos enseñó a vencer de esa forma. Mientras que el enemigo quiso hacerse Dios, Jesús se hizo hombre para ganar de esa forma a la raza humana. Voy a leer una parte donde dice: Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el árbol de la cruz. La ley del gobierno de Dios habría de ser magnificada con la muerte del unigénito Hijo de Dios. Cristo llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Dios. Él pudo sufrir porque era sostenido por la divinidad. Pudo soportar porque estaba sin mácula de deslealtad o de pecado. Cristo triunfó en favor del hombre. Llevó así la justicia del castigo. Consiguió vida eterna para los hombres, al paso que exaltó la ley y lo hizo honrable. Jesús no vino a clavar la ley como algunos quisieran que hubiera pasado, porque el haber desobedecido la ley es lo que ha traído todo lo que vemos ahora, la maldición. Y es por haber transgredido la ley de Dios es que el ser humano se encuentra ahora donde está. Y es por eso que el siervo sufriente vino a padecer, como ya conocemos a través de las Escrituras. Han sido pagados el pecado que ha cometido el ser humano, pero la ley sigue vigente, porque Jesús vino a exaltar la ley de Dios aún en la cruz del Calvario, porque Él cumplió la ley cuando estuvo aquí en la tierra. Queridos amigos, 3 lecciones para el día de hoy. La primera lección es que Dios también puede hacerse siervo para liberar a sus hijos y para ayudarnos a salir de la esclavitud del pecado. La segunda lección es que Jesús vino y pagó el precio del pecado de cada uno de nosotros. Y la tercera lección es que Jesús finalmente es Rey porque ha triunfado sobre la muerte y sobre el pecado. Queridos amigos, quizás estoy hablando a una persona que en estos momentos siente que su pecado es tan grande que no sabe qué hacer. O estoy hablando a una persona
que ha errado tanto, ha fracasado tanto y que siente que su corazón y su vida están tan manchados que posiblemente Dios no tenga en cuenta de él. Pero Jesús vino un día a morir. Jesús vino a pagar el precio ya de aquellos pecados, de aquella maldad de tu corazón. Y es ahora que tienes que confesarlo, para que la muerte de Cristo, para que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario no sea en vano, y de esa manera puedas ser salvo. De esa manera tú vivas una vida digna. Hemos llegado a la parte final de este estudio. Acompáñeme en una oración para terminar este programa. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Y ahora hemos entendido, Señor, que un día tú te hiciste siervo para poder rescatar a la raza humana. Era la única forma como podías rescatarnos. Pero también nos muestras que tú ya moriste por nuestro pecado. Y que si nosotros te confesamos a ti y venimos a ti, pues tú puedes salvarnos. Por eso, Señor, yo te pido por aquella persona, aquel hijo que está allá detrás de la pantalla, en algún lugar del mundo, tú puedas acercarte a esa persona. Te está devolviendo su vida, está aceptando ese sacrificio que hiciste en el cruz del Calvario, para que de aquí en adelante su vida sea diferente, para que ya no viva molido y angustiado, para que no viva quizás con la culpa llena que no lo deja dormir en las noches o no lo deja vivir en paz. Padre querido, permite que ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario pueda ser alcanzado, pueda llegar y beneficiar a ese hijo o hija que está detrás de la pantalla que tú conoces. Padre querido, gracias porque tú un día venciste a la muerte y ahora nos has dado la victoria también sobre la muerte y sobre el pecado. Permite que nosotros podamos ser partícipes de esa victoria, que en este momento muchas almas encuentren la victoria y puedan, Señor, empezar una preparación para cuando tú vuelvas por segunda vez, tú puedas completar la obra que viniste a hacer en la primera venida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Queridos amigos, no se olviden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo programa.